Hombre que en antropología bíblica, Dios nos creó como seres tripartitos, ¿se acuerdan? Que somos espíritu, alma y Coca-Cola, dice la hermana. Espíritu, alma y cuerpo, ¿sí o no? Entonces, hoy vamos a terminar, vamos a hablar acerca del espíritu, ¿ok? Esta parte que hay en nosotros, ya hablamos del alma, ya hablamos del cuerpo y las cosas que nosotros tenemos que ser responsables respecto al alma y al cuerpo, porque es cierto que hay cosas que contaminan el alma, que nos contaminan, y bueno, tenemos que cuidarnos, ¿no? Todo lo que no proviene de Dios, todo lo que no nos edifica, pues nos va a afectar negativamente. En el cuerpo hablábamos de que Dios, el propósito más elevado del cuerpo, ¿se acuerdan que era? Ser el templo del Espíritu Santo, ser el templo de Dios. Entonces, hermanos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y muchas cosas que ya dijimos, pero bueno, era más como recapitulando. Entonces hoy vamos a terminar, si, con la ayuda de Dios, si nos permite, sí, esta parte, y ya vamos a brincar a otro tema, a otro apartado de la teología, si así el Señor lo permite, para seguir estudiando. Entonces vamos a entrar, si de aquí seguiríamos con la doctrina del hombre, de algunas cosas que seguiríamos hablando de la antropología, pero vamos a entrar a otros temas ya como lo que es um, la redención, la salvación, otras cosas más, ¿no? Ya hablamos de los ángeles, ya hablamos de los demonios, y hablamos de varios temas, ahí están, pero bueno, todavía nos faltan algunos temas, y bueno, estaremos finalizando con escatología. Lo último que vamos a ver es escatología, que es lo que lo que se entiende como los tiempos, los eventos por venir, ¿no? El tiempo que va a suceder, lo que va a suceder más adelante. Por ahí sí que véngase bien orado, hermano, bien ayunado, porque vamos a leer Apocalipsis, no quiero que se asusten, ¿eh? Así que no anden viendo cosas ahí en internet, ¿eh? De que no, que Little Mox es el anticristo, que hermanos, ¿me explico? Ahorita, mientras el Señor no nos haya enseñado, o sea, todavía, vamos a explicar cuándo va a ser todo eso, ¿no? Si Dios lo permite, ¿no? Si no es que viene antes, pues ni modo, allá que nos explique la eternidad, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar entonces. Hoy vamos a hablar acerca del espíritu. ¿Y cuántos tienen espíritu aquí? ¿Sí? ¿O no? Si no tienen, no. Si no, ahorita le pedimos, vamos a hacer oración para el Señor. Acompáñame a leer Génesis capítulo 2, vamos a volver a leer ahí, versículo 7, y luego vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Esta clase la vamos a tratar de aprovechar todo el tiempo. ¿Cuántos traen 5 horas para el Señor? ¿Sí? ¿Sí, sí, hermano, o no? Nadie dijo amén, pero bueno, sí. No, sabemos que Dios nos dice que debemos predicar el Evangelio eterno, pero no solo en tiempo, sino en calidad, ¿sí o no? Bueno, vamos a leer ahí, dice, si Génesis 2:7, Dios sopló en el hombre. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios? Ahí, bueno, lo voy a leer porque estaba explicando, ya estaba entrando en la explicación. Me estaba comiendo el pastel antes de abrir. Entonces, Génesis 2:7, déjenme, voy a ir rápido para estar todos ahí. Han sido varios temas, como les decía, pero bueno, hoy vamos a terminar con esto, con lo del espíritu. Pudiéramos extenderlo más porque la verdad sí son varias, que pudiéramos llevar varias clases, pero en esta primera vuelta del curso vimos algunas cosas, posteriormente podemos profundizar un poquito más. Pero bueno, dice así, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice, y sopló que en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Acompáñenme a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta tarde una vez más porque nos permite estar aquí, este lugar, este tiempo que nos ha concedido hoy. Gracias porque reconocemos que sin ti nada somos, separados de ti nada podemos hacer, Padre. Necesitamos de tu palabra, de tu guía, de tus fuerzas para todas las cosas en nuestra vida. Aunque tenemos las capacidades, aunque tenemos experiencia en algunas cosas, Señor, hemos aprendido que todo lo que construimos con nuestras fuerzas, con nuestros métodos, acaba desapareciendo más rápido de lo que a veces nos imaginamos, Señor, y no producen en nosotros, no alivian en nosotros lo que a veces buscamos, Padre. Por eso reconocemos que a pesar de que podemos aprender muchas cosas, a pesar de que podemos tener muchas capacidades, todo te lo debemos a ti y dependemos completamente de ti. Y esta hora no es la excepción, por eso queremos encomendar en tus manos este tiempo de estudio, aunque nos vamos a enfocar en hacerlo de manera, Señor, didáctica, a manera de clase,
concédanos de la guía de tu Espíritu Santo, del discernimiento, ahora nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, nuestra mente, para poder aprender, para poder recibir, para poder salir edificados, bendecidos, fortaleciendo nuestra fe en el conocimiento, Señor, de quién eres tú y de esta parte de lo que vamos a estar aprendiendo del Espíritu, para, Señor, salir vivificados, convencidos, Señor, de que tu palabra es verdad y que tú todo lo dejaste ahí, tus verdades están ahí en tu palabra. Nosotros tenemos que ir a aprender de esas verdades, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Porque el conocimiento es importante. ¿Cuántos saben eso? Estar preparados es importante. Pero lo más importante de lo importante es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Pero no desaparece la parte de la responsabilidad de estudiar, ¿ok? Bueno, entonces, el espíritu, ¿qué viene siendo, hermanos? El espíritu, ¿de qué está? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de Dios, cuando estábamos hablando de Dios, de la naturaleza y el carácter de Dios, bueno, de la existencia de Dios, decíamos que de algunos de los atributos de Dios, Él es espíritu, y decíamos que el espíritu no es algo que podamos tocar. Bueno, el espíritu en nosotros es la dimensión también más profunda del ser humano y es la que también nos permite conectarnos con Dios. Mientras que el alma se encarga de las interacciones más emocionales, humanas y terrenales, el espíritu está orientado un poco más hacia la conexión divina. Es a través del espíritu que podemos conocer, adorar y percibir la revelación de Dios. Fíjense, hermanos. En su estado natural, ¿verdad? El espíritu del ser humano está muerto. Ahorita vamos a explicar, acompáñame a leer Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver qué quiere decir muerto, ¿ok? Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Qué quiere decir en su estado natural? Porque a lo mejor suena un poquito raro decir eso, que usted es artificial o qué, hermano, me va a decir no, sino que el estado natural es en el que todos nacemos, ¿okay? Es la manera en como todos llegamos al mundo. Cuando aparecimos aquí, nuestro espíritu está muerto, pero ¿qué quiere decir muerto? Bueno, dice así, 2.1 de Efesios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren, todos nacimos muertos, pero esta palabra quiere decir separados de Dios, ¿ok? Es decir, que acuérdense que la Biblia, en el sentido espiritual, la muerte es una separación, no necesariamente donde no hay vida. Es aquí donde a veces podemos, algunas doctrinas pueden pueden diferir de nosotros en esta interpretación, porque dicen, no, tú estás muerto, tú no puedes hacer nada, o sea, no puedes hacer nada. Pero muchas veces la palabra muerte la interpretan como donde no hay vida, que sí es uno de los significados, pero no en todos los pasajes, porque los contextos no son los mismos. Un consejo que aquí siempre damos es que es una regla fundamental de la hermenéutica, es la regla del contexto, ¿se acuerdan? Todo lo debemos interpretar según su contexto tanto cultural, teológico, histórico y también el contexto político, porque aporta algunas cosas, ¿no? Entonces, todo bien interpretado en su contexto ya tiene sentido, pero cuando nosotros ya tenemos ideas o de alguna manera preconcebidas o algunas definiciones que damos por sentado que siempre va a ser la misma, entonces podemos caer en errores de interpretación y bueno, esto puede dar lugar a doctrinas erróneas o a entender mal una doctrina y tener una interpretación equivocada de algunos pasajes. Y esto ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia, lo estamos aprendiendo, ¿sí o no? En la historia de la iglesia, cómo diferentes interpretaciones hicieron diferentes doctrinas, hicieron diferentes grupos. Por eso hay tantas denominaciones y subdenominaciones hoy en día, hermanos, porque pues ahí a alguien se le ocurrió interpretar así un pasaje, no, es que es así, y bueno, ya hicieron su corriente teológica, hicieron su denominación cristiana, entonces, pues ahí están. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado de todo eso, porque al final lo que importa, cada quien pudiera decir, bueno, hermano, es que yo lo interpreto de esa manera, pero todos debemos entender que la interpretación es una. Aplicaciones sí puede haber diferentes, esa es la diferencia, pero la interpretación es una, ¿ok? Pero bueno, cuando aquí en Efesios habla de que estábamos muertos debido al pecado, pero cuando uno recibe a Cristo, nuestro espíritu es vivificado o, dicho de otra manera, hecho nuevo por el Espíritu Santo. Acompáñame a leer Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, versículo 16. Romanos 8. Entonces,
nacemos entonces en el estado natural, es como todos llegamos separados de Dios. Y vamos a hablar algunas cosas más, pero el Espíritu Santo, cuando nos arrepentimos y recibimos, bueno, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿ok? Entonces somos vivificados, en ese sentido, como en el que comúnmente entendemos, ¿no? Revividos, resucitados, porque vivimos separados, vueltos a unir con Dios. La restauración del Espíritu, hermano, es clave para el hombre o para que nosotros vivamos en plena comunión con Dios. Es a través del Espíritu que podemos discernir las cosas espirituales y alinearnos a la voluntad divina. Hay un tipo de conocimiento, hermanos, ya lo hemos dicho, que es de tinte espiritual. Es decir, que solamente al tener nuestra comunión con Dios podemos entender ciertas cosas de Dios. No todo se entiende desde la razón como algunos han creído. Y lo que decíamos acerca de la escolástica, ¿se acuerdan que intentaron presentar de una manera razonable todas las doctrinas de Dios? Claro que hay sabiduría en la doctrina de Dios, claro que hay sabiduría en la palabra de Dios, claro que hay. Algunos a nivel científico han reconocido esto, lo pueden reconocer, pero eso no nos sorprende porque Dios es nuestro creador. ¿Cómo no iba a saber cómo instruirlo, sí o no? ¿Cómo no iba a saber cómo guiarnos? ¿Cuál es el...? A lo mejor escuchamos mucho en las personas, en el diálogo, digamos, de la cultura del mundo, que dicen, es que nadie nace sabiendo ser padre. ¿Cuándo hemos escuchado eso? Y ya lo hemos dicho. Es que a nadie se nos da un manual. ¿Se han escuchado ese tipo de frases de cómo vivir? Dios ya nos dio ese manual. Y ahí está la palabra de Dios. Ahí están todos. Pero la gente, ¿qué prefiere? Pues ir allí con la mesada Mohammed, a que le lee el horóscopo, ¿sí o no? Antes de creerle a la palabra de Dios, ahí andan queriéndose conectar con el universo y que no sé qué, y andan parados así, un rollo, ¿no? Que el yoga para que te conectes con... Bueno, todo menos lo que dice la palabra de Dios. Y allí están las verdades. ¿Cómo podemos ser nosotros hijos responsables o hijos verdaderos? Padres, amigos, ¿sí o no? ¿Cómo podemos ser buenos patrones si tiene gente a su cargo en un negocio? ¿Cómo ser empleados? ¿Verdad? No se diga en el matrimonio. Ahí están todas las verdades, ahí están todas las instrucciones en la palabra de Dios. Dios nos dejó este manual, ahí está. Siguiendo y obedeciendo los principios y las verdades de la palabra de Dios, vamos a poder aprender a vivir plenamente. Pero bueno, nosotros nos complicamos, digo nosotros porque por la naturaleza que todos de alguna manera tenemos, y queremos aprender a vivir a nuestra manera, improvisando, y a ver qué, pues voy con el psicólogo, voy con el psiquiatra, ¿no? Voy con el neurólogo, con el quirúrgico, todos ahí, ¿no? Pero ahí está el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que dedicarnos todos los días a dejarnos guiar y moldear. Por eso es importante entender esta parte. Vamos a leer 1 Corintios 2:14, porque el conocimiento que es espiritual, espiritualmente solamente se puede entender o se puede aprender o se puede discernir también dicho de otra manera. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice así, fíjense lo que dice, lo que estaba explicando Pablo. Esta es una verdad muy, para como todas, ¿no? Que debemos recordar siempre. Pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, hay cosas que, aunque con muy buena intención, ¿verdad? La ciencia no nos puede decir cómo hacerlo. Es la palabra de Dios. Digo, con todo respeto, porque sabemos que buscan el avance, buscan la salud y todo eso, pero hay cosas que exclusivamente solamente Dios nos puede decir. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él, ¿qué? Son locura. ¿Qué decíamos antes de la iglesia de Cristo, antes de conocer? ¿Qué decíamos? ¿Cuál era nuestra opinión? De no, ahí los tienen manipulados, no, el que inventó la Biblia fue alguien que se fue en un viaje, y teníamos casi todos teníamos esas opiniones, ¿sí o no? De Dios, no, ahí como que no, está raro el asunto. Sí, está bien que vayan a la iglesia, pero como que no, porque para él son locura. Pues claro, ¿quién va a querer rendir? ¿A quién le va a agradar la idea de que al final de nuestros días o al final de sus días tiene que rendir cuentas de todo? A nadie le gusta eso, ¿sí o no? A nadie le parece, pero es la verdad. Al final vamos a rendir cuentas. ¿Cómo van las cuentas? Si vamos
¿Estamos cuadrados o le debemos al Señor o no? No, pues va a llegar el día, ¿no? Bueno, y luego dice, ¿y qué no las puede entender? ¿Qué quiere decir no las puede entender? Bueno, como luego dice el pastor, ¿no?, del Totonaca, pues no puede, no puede, o sea, es imposible. Porque en un estado natural, separados de Dios, por más que nos esforcemos, hay cosas que no podemos entender. Ya, si por la gracia de Dios, ¿verdad? Estando ya, como luego decimos, ¿no?, del otro lado del charco, de este lado, ¿no? Por la gracia de Dios, hay cosas que, ¿sí o no? Oh, Señor, pues hasta aquí me alcanza, yo no entiendo aquí. Hermanos, yo les puedo decir que he durado bastante tiempo que Dios me ha dado una palabra que yo no he entendido. He durado bastante, pero hasta que pasan ciertas cosas, hasta que Dios forma algo en mí, esa palabra que Dios me dio en un principio empieza a tener sentido. Pero Dios así trabaja. Entonces yo no me puedo acelerar porque no entiendo. No, yo no entiendo, pero quiero entender. Ahí me voy a poner a escarbar o darle 7 vueltas al cerro del Centinela. A ver, no, o sea, hay cosas hay procesos de Dios que tenemos que aprender a vivir. Que hay lecciones, claro, pero si hay cosas que no entendemos, no nos desesperemos. Porque hay cosas que, bueno, si así, por la gracia de Dios, ya con la guía de su Espíritu, batallamos para entender ciertas cosas, ahora imagínense alejados, separados, o sea, ¿no? Entonces dice, no las puede entender, ¿por qué? Aquí está la razón, porque se han de discernir espiritualmente, o sea, solamente al tener una vida espiritual activa, nuestro espíritu conectado con Dios, vamos a poder entender, aprender a discernir, empezar a diferenciar las verdades de Dios y las mentiras de la carne, del diablo. Vamos a poder aprender a diferenciar la voz de Dios de otras voces, ¿no? Por si aquí hay alguien que escucha voces, ¿no? Aprende a escuchar la voz de Dios. Pero vamos a poder diferenciar la voz de Dios. Vamos a poder diferenciar cuando algo viene de parte de Dios. Pero si estamos ahí en el Netflix, ¿no?, viendo la serie de los narcos 24/7, pues digo, pues ahí no vamos a entender nada, ¿no? ¿Qué de espiritual vamos a discernir ahí? Entonces, pero es a través de este discernimiento espiritual que el conocimiento espiritual se puede entender. Pero esto nosotros debemos entender que para poderlo entender tenemos que estar activos también espiritualmente, para poder discernir, para poder distinguir la voz de Dios, las verdades de Dios, y apreciar y amar más las verdades de Dios que cualquier otra cosa. Entonces, en conjunto, podemos decir que el Espíritu Dios nos los dio. Y vamos a ver, hay cosas que a nivel espiritual se deben entender, pero vamos a ver algunas cosas acerca de esto. Miren, la palabra de Dios enseña que el Espíritu en nosotros es esta parte inmaterial, porque no se puede tocar, no tocas el Espíritu, no lo podemos tocar, es inmaterial, y tiene la capacidad, nuestro Espíritu, de relacionarse con Dios, porque Dios le dejó esta capacidad, porque en un principio así era, vivíamos, se puede relacionar con Dios, nuestro Espíritu, ¿por qué? Porque Dios es Espíritu. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, este ya lo hemos leído bastante, lo hemos enseñado bastante. Juan 4, 24. Podemos relacionarnos con Dios, tener una relación con Él, una relación espiritual con Él, porque Él es Espíritu, y pues Dios nos hizo Espíritu también. Dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran, dice, en espíritu y en verdad es necesario que... Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Es decir, es de una manera espiritual que es verdadera, que en donde no podemos fingir ni ocultar nada. Y bueno, palabras para nosotros, es un pasaje bastante profundo que ya luego en la serie del sábado de la iglesia que sábado ahora vamos a llegar ahí. Entonces, la adoración a Dios debe ser principalmente espiritual. De ahí deriva en lo demás, en nuestras acciones, en nuestro compromiso, pero debe ser espiritual porque Dios es espíritu. A continuación vamos a ver algunas cosas que son clave para entender el espíritu según la Biblia. Lo primero que debemos recordar es que el Espíritu es dado por Dios.
¿Se acuerdan que leímos ahorita en Génesis 2:7? ¿Verdad? Que Dios sopló en el hombre el aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Este aliento de vida se refiere a que el espíritu viene directamente de Dios, que Dios nos dio un espíritu y esto proviene directamente de Él. Pero acompáñenme a leer otro versículo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, para entender y reforzar que como el espíritu viene de Dios, este mismo pues vuelve a Él. Eclesiastés capítulo, yo sé que usted ya se lo sabe, bueno, son unos catedráticos aquí de Harvard, yo no me estoy recordando algunas cosas. Fíjese, Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu dice, vuelve a Dios que lo dio, ¿no? Entonces, Dios nos dio el espíritu directamente y esto es una muestra de que el espíritu es eterno y pues pertenece a Dios porque es quien nos ha dado la vida. El espíritu humano, hermanos, no es un producto de la evolución biológica, ni simplemente el resultado de procesos materiales, ¿okay? No, es un don divino, o sea, viene de parte de Dios que también refleja la imagen de Dios en el hombre. Cuando Génesis 2:7 declara que Dios sopló aliento de vida en el hombre, esto implica una impartición directa de alguna manera de su naturaleza o de una parte, ¿verdad?, de su naturaleza espiritual en el hombre. La palabra en hebreo que se traduce aliento es neshama, que está relacionada con la vida espiritual. A diferencia de los animales que tienen otro tipo de, ¿verdad?, de aliento, solo los seres humanos tenemos este espíritu que nos conecta con Dios. Qué tremendo, ¿no? O sea, Dios a nosotros nos hizo, yo no sé por qué, ya lo dijimos, ¿verdad? Pero yo no sé, es más triste, ¿sí o no?, creer que somos el producto de la evolución. Es más triste y carente de significado, o sea, no tiene, no nos quita valor de preferir creer que somos el producto de procesos de la evolución, ¿no? Es más, es mejor, nos dignifica, más el saber que Dios mismo, el creador del universo, nos creó directamente, no ocupa de un proceso evolutivo ni nada, como si Dios estuviera tirándole a ver si ahí se le va arreglando, no. Él así nos diseñó y él así nos creó, con todas las capacidades, no, ya si nosotros hacemos mal uso y tenemos malos hábitos, no, hermano, pues así Dios me creó, no, así usted y yo nos hicimos, no. Dice mi abuelito, la burra no era arisca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues que generamos malos hábitos, malas prácticas, pero en cuanto a capacidades, el diseño de Dios natural es increíble, ¿no? Bien, según lo que leímos en Eclesiastés 12:7, el espíritu entonces regresa a Dios cuando partimos, ¿no?, cuando morimos. Esto señala que el espíritu humano tiene una dimensión eterna. Algunos teólogos han debatido si el espíritu es creado, ¿verdad?, en el momento de la concepción. Aquí ya es un terreno un poquito discutible, pero lo tengo que mencionar, que es algo de alguna manera secundario, pero porque la Biblia no aclara mucho, pero es importante mencionarlo para que si usted le preguntan un día, hay que decir la verdad. Bueno, donde la Biblia ya no acuérdense que un principio en hermenéutica es donde la palabra de Dios guarda silencio. ¿Qué hacemos nosotros? No le intentemos rellenar un hueco ahí, porque luego salen historias como la raza peladámica y que los nefilí, y ya saben, ¿no? Todo ese tipo de cosas que pueden sonar atractivas, ay, así, pero no, o sea, no. Todo este tipo de teorías, de posiciones, han salido para tratar de compaginar la Biblia o tratar de embonar la historia bíblica con la historia como la define pues la antropología, ya saben, ¿no?, que la era paleozoica y todo eso, los millones de años y tal. Pero nosotros, digo, pues hay que tener mucho cuidado con eso, porque no todo embone, así como lo quieren presentar, no es. Pero bueno, entonces hay quienes han debatido que el espíritu es creado en el momento de la concepción, a lo que le llaman creacionismo espiritual o transmitido por los padres. Otros creen, y esto se le llama traducianismo espiritual, pero en ambas perspectivas se acepta que el espíritu proviene de Dios y es distinto en los humanos. Dios, esta parte nosotros no se nos concede saber todos los detalles, porque el creador, ¿quién es? Pues Dios, ¿sí o no?
Nosotros no tenemos que andar investigando, ay, en cuanto naces ya tienes el espíritu de antes, ya Dios ahí por algo no lo puso. Además, diría, ¿no? Últimamente, ¿qué nos interesa, no? Lo importante es vivir en santidad, ¿no? Pero bueno, esto ha generado cierto debate, o generó cierto debate, o generado ciertas discusiones, pero es algo secundario. Así que si le preguntan un día, bueno, entonces el espíritu, ¿cuándo se crea? ¿Cuando te conciben o ya, o antes? La respuesta es, no sé. La no sé porque Dios no lo dice. Y si no lo dice es por algo. Y yo no me voy a complicar la existencia, ni mi cristianismo, ni mi fe por eso. Dios sabe por qué acomoda las cosas como las hace. Nosotros nos toca ¿qué? Obedecer, ¿verdad? Pero bueno, nomás quiero mencionarlo porque por si algún día tampoco cuidemos, ¿verdad?, de querer forzar versículos o pasajes o historias para dar una respuesta. Yo no dudo que Dios pueda decirnos la respuesta a esto, pero no vamos a forzar o vamos a desperdiciar tiempo, espacio, energía en querer darle una respuesta a esto porque hay cosas que son prioritarias. ¿Sí me explico? En nuestra vida como cristianos. Ya si Dios, ¿verdad?, tiene en su soberanía a alguien para un fin, para un propósito. Fíjense que, curiosamente, haciendo paréntesis aquí, las respuestas a veces, o los avances en algunos campos de la teología se han dado, que han surgido para dar respuestas a preguntas, ¿saben cuál siempre, cuando vienen de parte de Dios, cuál ha sido el propósito? Que la persona que escucha conozca a Dios. O sea, evangelísticamente, pues. No para atribuirnos un título, un conocimiento, presumir, sino para que alguien pueda recibir el Evangelio o a Cristo, ¿me explico? Pero si no es el caso, hermano, pues no andemos escarbando ahí, no le busquemos 5 pies al gato porque tiene 3, digo, tiene 4, ¿sí o no? Entonces, ahí con mucho cuidado. Si hay dudas, si de repente notamos que aquí, como este tipo de cosas, no, pues ahí Dios por algo no lo puso específicamente. Si Dios le da una palabra al respecto, lo va a hacer con un propósito, para que alguien pueda acercarse, para que alguien pueda conocer a Dios, no para que puedan alabar nuestro conocimiento, porque eso es lo peor que pudiéramos hacer, hermanos, querer aprender para ganar discusiones, para dejarles saber a medio mundo que ya sabemos algo de teología, y Dios no bendice eso. El conocimiento que adquirimos aquí del estudio, de la meditación de la palabra de Dios, primeramente es para nuestra edificación, es para nuestro fortalecimiento de nuestra fe y para obedecerlo, para creerlo y obedecerlo. ¿Por qué debemos hacerlo de esa manera? Porque así vamos a reflejar al mundo la luz de Cristo en nosotros, para alcanzar, porque la misión de la iglesia sigue siendo la misma: ser luz, ser la sal de la tierra, ¿ok? Ese siempre es el enfoque. Entonces, cuando aprendamos algo nuevo, recordemos que lo más importante al adquirir conocimiento no es para presumirlo, es que eso lo podemos usar, buscar con la guía de Dios, el aprovecharlo para predicar el evangelio, no para, no, hermano, yo llevé hermenéutica ahí en casa de oración y, no, hermano, para eso mejor vaya a ver National Geographic. Pero, amén, ¿entendimos eso? Bien. El espíritu como nuestra conexión con Dios. Fíjense, vamos a leer Job capítulo 32, versículo número 8. Esta historia sí es de Job, la verdad que tremendo, ¿no? Cómo Dios trató con la vida de Job. Pero bueno, no es el tema aquí. Capítulo 8, versículo, ¿qué le dije? Al revés. 32:8, hermano, me dieron gato por libre. Miren, aquí tengo 32:8, hermano, es al revés. Ay, nomás los estoy probando a ver si hacen la tarea. Fíjese lo que dice ahí, 32:8 de Job. Sí, porque ahorita llega un hermano que tercera de suponías, que no es que espérate, hermano, tranquilo, ¿cómo que? A ver, ¿qué Biblia traes, no? ¿Qué Biblia traen ahorita, no? Hay de todo. En serio, hay casi de todos los sabores y colores, desde luego les platico un poquito más. Pero bueno, dice así, 32:8 de Job. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente, ¿qué dice? Le hace que entienda. O sea, Dios a través de nuestro espíritu es donde nos habla, donde nos revela, donde nos llega toda esa comunicación, ¿no? Cuando estamos conectados con Él. Entonces si dice aquí, para que entienda, aquí nos muestra, o se muestra que el espíritu es el medio, en este caso nuestro espíritu, es el medio por el cual el hombre puede aprender las cosas de Dios. Sí, hermano.
Entonces, por eso, fíjense, ¿eh? Por eso cuando un cristiano o alguien que se dice ser cristiano dice, es que yo no sé cuándo Dios me habla, cuidado ahí. Qué bueno que sea una respuesta honesta, pero entonces algo está pasando ahí o algo no está pasando ahí. Cuando usted escucha a alguien, amigo, familiar, que, ¿verdad? Que confiese a Cristo, que se dedica a cristiano, que bueno, gloria a Dios. Pero si llegan a decir ese tipo de frases, no salga corriendo, tampoco vayan ahí, hijo de Absalón, vete para allá, incircunciso, no. Oren por ellos. Porque puede, si es cierto, entonces no han conocido a Dios. No lo decimos por presumir, no, al contrario, sino con preocupación, porque si es una respuesta honesta, si es una confesión honesta, bueno, gracias a Dios, ¿sí o no? Otra razón más para orar por él o por ella, para que conozcan. Pero muchas veces, bueno, luego que vamos a seguir avanzando, ¿no? A veces no es que no escuchemos la voz de Dios, bueno, ya como cristianos, ¿sí o no? Es que se nos mete el espíritu del Santillín, ¿saben cuál es ese, no? Entonces, y no es que no escuchemos la voz de Dios, es que nos dice Dios algo y le hacemos así de como, ya saben quién nos habla y ni seña nos hace, ¿no? ¿Sabes? Y Dios diciéndonos, hey, ya deja eso, pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a tus hijos, ya deja el celular, niño, deja el celular, y así, y nosotros así, ay, y Dios, ¿por qué Dios no me habla? Pero pues si no hacemos lo que nos pide, pues ¿qué más quieres que, verdad? Según 1 Corintios 2:11, fíjense, el que tenga oídos para oír, ¿qué dice? Fíjense, 1 Corintios 2:11, vamos a leer ahí. Ay, hermano, que no era una clase para esa predicación, pues, gloria a Dios, hermano, nunca va a faltar la palabra, ¿eh? Así que, ¿cuánto le dan gracias a Dios por su palabra? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Qué hacíamos antes en el mundo, hermanos? ¿Cómo la vivíamos? Nos desvelábamos en cosas y ahora para las cosas de Dios, ay, no, es que, ¿verdad? Pero bueno, fíjense lo que dice aquí, 2:11 de 1 Corintios, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿quién puede saber lo interno de nosotros si no solo nuestro espíritu? Pues solamente nuestro espíritu, es una pregunta redundante ahí. Luego dice, bueno, de la misma manera, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hermanos, miren, armados, desarmados, hermanos, por la gracia de Dios armados, ¿verdad? Yo creo que si usted vive armado en Cristo o vive desarmado, póngase la armadura, hermano, porque luego ahí. Pero miren, hay cosas de Dios, ¿se acuerdan cuando hablamos de la cognoscibilidad de Dios? Que decíamos, y el atributo de la cognoscibilidad de Dios es que Dios puede ser conocido. Y la pregunta, había dos preguntas que tratamos de responder. Y la primera era, ¿podemos conocer a Dios? ¿Quién dice que no? Sí, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que sí podemos conocer a Dios. Sí, porque si no ahorita lo amordazamos. Le vamos a hacer como el que anda por ahí, no lo vamos a becar ahorita. Entonces, hay cosas del Espíritu de Dios que Dios que se pueden conocer. Claro, Dios puede ser conocido, Dios es cognoscible, podemos conocer a Dios, su naturaleza, su carácter, sus atributos. Ahora, la otra pregunta era, ¿podemos conocer todo de Dios a profundidad, así, todo? Pues no. ¿Por qué? Porque no nos alcanza, porque estamos limitados, pero eso no es problema de Dios. Es problema de pues nosotros somos seres creados, ¿no? Estamos limitados. Pero Dios nos dio en su sabiduría eterna la capacidad, y Él tiene también esa capacidad de ser cognoscible, que es cognoscible, y nos dio a nosotros también la capacidad de poder aprender cosas de Él. Podemos aprender de toda la naturaleza de Dios, de todo el carácter de Dios, hasta un nivel, hasta un cierto punto. Pero no todo, porque no nos alcanza. Pero hasta un punto, ¿ok? Es por eso que hay cosas de Dios en todas las doctrinas, ya lo hemos repetido varias veces, todos los atributos del carácter de Dios, en todas las facetas de la naturaleza de Dios, todas tienen un grado de misterio, todas sin excepción. Hay un punto en el que ya no nos alcanza, y eso tenemos que reconocerlo. Ya lo que ya nos ha dado, lo que ya hemos aprendido, ya, qué bueno, eso hay que creerlo y hay que vivirlo, pero ya donde no nos alcance, ahí ya mejor
Hay que aprender a dedicarnos más a vivir lo que ya sabemos que a tratar de adquirir más conocimiento si no estamos viviendo nada. Ese es el equilibrio. Entonces, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Dice este versículo, sino el espíritu del hombre. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. El espíritu humano, en el espíritu, pues bien nos permite, o Dios a través de nuestro espíritu nos permite discernir, o sea, nuestro espíritu, ya una vez conectado con Dios, nos permite discernir y recibir la revelación espiritual o este conocimiento que es espiritual, que de otra manera no pudiéramos recibir o no pudiéramos entender. Cuando leímos el versículo de Job, destaca que el espíritu humano, cuando es activado por Dios, tiene la capacidad de entender las cosas espirituales. Es aquí donde con todo el amor y el respeto del mundo, sin ninguna presunción, la ciencia no llega. ¿Me explico? Yo sé que en ciertos contextos esta declaración puede sonar arrogante y no es la intención. Solamente estamos exponiendo la verdad, porque incluso la ciencia ha reconocido que hay cosas a nivel científico que son demasiado complejas, que no pueden explicar. Bueno, ¿cuánto más a nivel espiritual? O sea, hay cosas que no llegan. Aquí el ejemplo. Entonces, esto señala que el espíritu, nuestro espíritu está diseñado, fíjense, está diseñado para específicamente recibir, percibir y responder a Dios. Por eso Dios nos dio ese espíritu, para percibirlo, para poder discernirlo, o sea, distinguirlo a Él y poder responder. No hemos llegado ahí, pero si Dios lo permite, nada más le voy a dar así un adelanto, no un spoiler. Una de las maneras de definir la alabanza es nuestra respuesta a todo lo que Dios es. ¿Cómo respondemos a Dios? ¿Cómo respondemos al amor de Dios? A la misericordia de Dios, a la paciencia de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por su paciencia? Porque ha sido paciente con nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no nos equivocamos y ahí estábamos y Dios ha tenido paciencia y misericordia? Y bueno, entre muchas cosas más que pudiéramos decir. Entonces, sin embargo, esta conexión para que pueda no es automática cuando nacemos, ya sabemos por qué, debido al pecado, que distorsiona y distorsionó nuestra percepción espiritual. Es por eso, fíjense hermanos, es por eso que tenemos que tener mucho cuidado del tema del ocultismo, que hay gente que dice, no, aquí yo siento una vibra, por los tacos que te comiste, no, pero ¿por qué? Porque la percepción espiritual, cuando estamos separados de Dios, está distorsionada. Y la realidad es esta, ¿no? Esto ya se convirtió en un sistema. Quiero explicar algo aquí un poquito porque yo sé que a veces es difícil tratar de responder a esto porque aquí, por lo menos en nuestro país, pues todos tenemos historias, ¿sí o no? De nuestros abuelitos, de que fueron que le dieron las cartas, que le tiraron los huesos y no sé qué, no, ya sean lo que usan. Bueno, ¿qué la Biblia nos dice al respecto? Bueno, primeramente Dios nos prohíbe eso. O sea, que consultemos cualquier otro poder o entidad para lo que sea que no sea Dios. Fíjense, Dios está reconociendo que existen otras entidades, en este caso los demonios, que pueden influir en los seres humanos, que pueden comunicarse con los seres humanos, pero Dios no está ahí. Y el pecado es cuando cambiamos a Dios por otros, ¿no? Lo que sea. Bueno, entonces, en esta parte, en lo del ocultismo, que no, que aquí un espíritu bueno, este es un espíritu bueno. Hermanos, el único espíritu bueno es el del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Ya, o sea, no, que yo soy el alegre, porque yo soy así, me río de todo. No, hermanos, no. O sea, aquí sí es blanco y negro. O sea, o es Dios o es algo más. Pero si no es Dios, no podemos esperar que sea algo bueno, ¿sí o no? Acuérdense que la Biblia nos dice, y un principio, que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Se acuerdan? Entonces, ese tipo de cosas, olvídese, no, que yo para hacerte una limpia y todo, o sea, no hay buenos y malos ahí, o sea, nomás es malo, todo eso es malo.
No existe la brujería, la magia blanca, o sea, todo es malo, porque es toda una red en la que te enredas, te esclavizan. Y la gente que vive metida en ese tipo de ambientes, miren nada más cómo viven, miren cómo andan. O sea, realmente no están bien. Entonces, el pecado distorsiona nuestra percepción espiritual, o sea, lo que hace es que no podemos percibir como a Dios como debe ser, porque estamos alejados. O sea, en ese sentido estamos muertos, estamos separados. Es hasta que cuando nos arrepentimos, cuando viene la palabra de Dios, que nos llega hasta el corazón y nos convence, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para convencernos. Es todo un proceso, hermanos, ahí a nivel espiritual, nos convence del pecado. Es cuando reconocemos nuestra maldad y y pedimos perdón. Y viene el arrepentimiento. El arrepentimiento no es el que uno llora y ya, es el cambio. O sea, hay un cambio en nuestra mente. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y que el cambio en la mente, el cambio en nuestro interior, entiendas, en todo nuestro interior, se manifiesta en nuestro exterior. O sea, ya nuestra vida es otra completamente. ¿Me explico? Entonces, la conexión con Dios no es automática cuando nacemos, porque debido al pecado se distorsiona la percepción espiritual, y todas esas cosas que andan ahí, de todas estas prácticas ocultistas de que chamanes y todo eso, que existen estos poderes malignos, claro que sí existen. Miren, acuérdense lo que una vez dijimos, que el diablo y a sus secuaces, no importa cómo lo vistan, no importa cómo lo vistas, lo voy a decir de esta manera, cómo lo vistas ni cómo lo llames. Mientras tu adoración, tu entrega, tu confianza, tu vida, se la dediques a eso y no a Dios, Él ya hizo su trabajo. Punto. Ya no importa cómo, no, que la blanca, no sé qué, no le importa al diablo cómo le llames, si no es para Dios, Él ya hizo su trabajo. Entonces, pues ahí mucho cuidado con ese tipo de cosas. Yo no digo porque crea que usted lo haga, no vaya a ser ya mucho, ya ahora sí, ¿no? Pero si usted sabe de alguien, ore por esa persona, que Dios la saque de ahí, o usted va y predíquele, no sé. Pero esos son ambientes bien feos, ¿no? Y la gente ahí siempre termina en cosas muy mal, muy mal. Entonces, pero nada más quiero aclarar esto, porque si hay un poder espiritual, a nivel espiritual, que es maligno, o sea, que es malo. Entonces, esos poderes espirituales, en este caso los demonios, sí existen, sí hay. Entonces, las posesiones sí es una realidad, pero nada es más fuerte que el poder de Dios, ¿ok? No hay nada más fuerte. Bueno, en 1 Corintios, donde leímos, en el 2:11, Pablo nos enseña que así como el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre, solo el espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, o sea, solamente Él, a profundidad, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo, fíjense hermanos, cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, nuestro espíritu puede empezar a captar las realidades espirituales que antes eran inaccesibles. O sea, ahora podemos captar esas realidades, podemos aprender esas verdades que están en la palabra de Dios, que antes no entendíamos, no mirábamos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 3, Él dijo que el que no naciera de nuevo? ¿Se acuerdan que le dijo a Nicodemo? Aquel que no naciera de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. ¿Cómo vamos aquí ver? Se entiende como comprender el reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? Hasta que uno nace de nuevo, hasta que hay este nacimiento espiritual, esta reconexión con Dios a nivel espiritual, es que podemos ver el reino, es que podemos comprender el reino de Dios. Antes no como debemos hacerlo. Entonces, por eso ahora cuando venimos y recibimos la palabra de Dios, escuchamos, por la gracia de Dios, ¿verdad?, que se nos dan sermones, que se nos dan enseñanzas aquí, que venimos y escuchamos, y podemos escuchar la voz de Dios y nos edifica, nos confronta, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos sido confrontados aquí de nuestro pecado? ¿No? ¿Qué hemos, sí o no? Hemos confesado a Dios, Señor, ¿sí o no? Bueno, porque Dios, y el hermano ahí levantó hasta los pelos ahí. Entonces, porque ahora podemos escuchar la voz y recibir. Aunque a lo mejor nosotros no podamos elaborar toda una explicación bien así, ¿no? Súper enredosa, ¿no? Pero podemos entenderlo. Es el Espíritu de Dios hablando con nuestro espíritu, con su palabra, y nos edifica. Bueno, cosas que antes no podíamos recibir.
que eran inaccesibles. Esto es lo que permite el discernimiento espiritual y nuestra comunión directa con Dios. Por eso, hermanos, esas personas que también dicen ser cristianos, que te dicen, a ver, yo quiero un versículo que diga que yo no puedo ir al antro, así. Esa gente, yo dudaría, con todo respeto y el amor del Señor, ¿verdad? Yo dudaría que tenga el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué cuántos han conocido a gente así, sí o no? A ver, hermano, yo quiero un versículo. Bueno, pues si la Biblia no es taca-taca, ¿sí o no? Es la que quiera. O sea, tenemos que aprender que nosotros tenemos que amoldarnos a lo que la Biblia dice, no esperar que Dios cambie de parecer. Ah, no, mijito, para que puedas hacerlo, mira, voy a cambiarle así para que obedezca el niño. No, Dios no va a hacer eso, ¿sí o no? Tenemos nosotros que someternos, ¿no? Entonces, cuidado, hermanos. Si antes a lo mejor teníamos esa actitud, ¿cuántos tenían esa actitud? No, a ver, pastor, dígame amigo en la Biblia, ¿dónde dice? A veces Dios pone hermanos, ¿verdad? Pastores, con mucho amor, ¿sí o no? Con mucha paciencia, y nos explican, ¿sí o no? Y nos explican y ¿qué decimos? Pues lo voy a estudiar. Pues, a ver, le voy a dar otra leída. Total que, ¿sí o no? Cuando Dios ya nos confrontó, ya nos cerraron todas las puertas, nos andamos brincando la barda, ¿no? A ver, bueno, ese tipo de actitud solamente refleja lo que uno pudiera pensar es que puede que el Espíritu Santo no gobierne el corazón de esa persona o la vida de esa persona, o lo otro es que pues vive en amargura, ¿no? Alejado y pues quiera justificar su pecado. Entonces, pero no, hermanos, cuando el Espíritu Santo nos gobierna, la palabra de Dios, las verdades de Dios, es claro. O sea, ¿se acuerdan lo que dijimos una vez? ¿Qué idioma hablamos nosotros? Decir que yo vengo de allá, de los nórdicos. Nada, ¿qué hablamos? ¿Qué idioma hablamos? Español, ¿sí o no? Dios le va a hablar en español, hermano. Dios no le va a hablar en chino, no le va a hablar en japonés, ¿no? Dios le va a hablar en español. Le va a hablar, o lo voy a decir de esta manera, me va a hablar en un idioma que yo le entienda. Porque ¿cuál sería el sentido, como decía mi abuelita, ¿no? ¿Cuál es el chiste de conocer a Dios y que nos hable en otro idioma? O sea, Dios no me va a hablar en hebreo, aunque yo pueda tener nariz de judío, ¿no? Dios no me va a hablar en hebreo, me va a hablar en español, ¿verdad? Cuando Dios habló a sus hijos, a sus siervos, para darles indicaciones, les dio las indicaciones específicamente detalladas y claras. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Noé cómo construir el arca? Le dio las medidas, ¿sí o no? Le dijo todo. Cuando le dijo a Moisés que construía el tabernáculo, ¿qué le dijo? Pues las medidas, todo lo que debía llevar, ¿sí o no? Hermanos, Dios sí nos habla. Los que no queremos escuchar a veces somos nosotros, ¿no? Que no nos queremos que nos digan nuestras verdades. Pero Dios nos va a hablar y lo hace de forma clara y en un idioma que podamos entender, a través de su palabra. Pero si nosotros no estamos dedicados a aprender, a meditar en la palabra de Dios, para discernir, para seguir ejercitando, ¿verdad? Esto, hermanos, vamos a escuchar a veces otras cosas, ¿no? O nos vamos a dejar llevar por otras cosas. Incluso a veces ni siquiera por voces, sino por señales que a veces decimos, ¡ay, esto es una señal! ¿No? No, hermanos. Entonces, miren, los padres de la iglesia, como Agustín, argumentaron, fíjense cómo ellos lo decían, que el espíritu es el órgano que permite a los humanos contemplar a Dios, de una manera expresada, ¿no? Pues sin esta capacidad el hombre estaría limitado a un conocimiento puramente racional o sensorial, incapaz de comprender las verdades trascendentales. Y Dios puso el espíritu, y Dios nos puso un espíritu, se nos dio espíritu para hablarnos para ahí hablarnos. Entonces, tiene esa función. Qué tremendo, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Me quedan 2 horas. ¿Qué dijeron? Y los hermanos se pusieron como Gasparino, bien espirituales. Pero bueno, vamos a terminar aquí. Sí me van a faltar algunas cosas. Vamos a orar y la siguiente, yo quería terminar ahora, pero es mucho y quise explicarlo lo más que pude. Yo creo que la próxima la terminamos. Pero vamos a ver esto último por hoy. El espíritu como el centro también
de nuestra vida espiritual. Ya leímos Romanos 8:16 que dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Miren, el espíritu humano, al ser regenerado por el Espíritu Santo, es la parte que nos confirma nuestra relación con Dios. Efesios 4:23 dice, acompáñame a leer ahí, Efesios capítulo 4, voy a leer un pedazo ahí, dice: renovados ¿qué? En el espíritu de vuestra mente. Esto implica que el espíritu es el lugar donde sucede también sucede nuestra transformación y renovación espiritual. Dios nos edifica y nos vivifica ahí. Entonces, miren, algo que sucede, bueno, con eso vamos a cerrar. Quiero hablar del espíritu y el pecado. Este punto nomás lo respaldé con puros versículos. Es ahí donde sucede, ya lo expliqué anteriormente. Es el centro de nuestra vida espiritual, es a través de nuestro espíritu que nos habla. Acuérdense que cuando en el Nuevo Testamento se habla ya cuando los cristianos hablan del espíritu, ya se refieren a esta parte en nosotros que también Dios resucitó. Es ahí donde gobierna la naturaleza divina, y es que por esa nueva vida en nosotros, en nuestro espíritu, es que podemos obedecer también. A través de eso, el Espíritu de Dios nos da la fuerza y el deseo también para poder obedecer. Cuando hablábamos del alma, ¿se acuerdan que decíamos que ahí es el asiento de las emociones y de la voluntad? Bueno, Dios restaura esto y ahora podemos desear obedecer. ¿Okay? No es pecado decir, ¿verdad? Yo deseo hacer la voluntad de Dios, porque eso debe ser natural en nosotros. Lo raro sería que un hijo de Dios diga: no, es que a mí no me complace hacer la voluntad de Dios, pero lo hago para que no me moleste el pastor. Eso sería algo raro. En nuestro corazón, por naturaleza, ya como hijos de Dios, debe estar esta actitud de siempre obedecer a Dios, de dar a Dios nuestra vida, porque verdaderamente deseamos agradarle. O sea, no porque buscamos aplauso, pues porque ya estoy aquí, pues ya ni modo, ya lo voy a hacer, no, es porque verdaderamente hay una motivación íntegra, honesta, de honrar a Dios. Esa es la diferencia. Por eso nosotros hacemos, diría el rosarino, por eso nosotros hacemos lo que hacemos y creemos lo que creemos, porque amamos a Dios. ¿Amén? Bueno, el pecado entonces afecta profundamente a nuestro espíritu, separándolo de Dios y llevándolo a un estado de muerte espiritual o separación, lo que leímos en Efesios 2:1. No me quiero tardar mucho aquí, nomás quiero cerrar esto. Esto no significa que el espíritu deja de existir, como algunos interpretan, sino que fíjense, perdió la capacidad o su capacidad, de alguna manera, digamos, no la tiene, de relacionarse con Dios. Por eso, naturalmente, uno nace muerto espiritualmente, separado de Dios, y no estamos, pues no nacemos ya siendo espirituales, o sea, ya con una relación con Dios. No, eso sucede ya después, cuando somos convencidos, cuando ya Dios nos habla y somos conscientes y Dios nos habla al Espíritu. Vamos a leer Juan capítulo 3, el versículo que citamos y en el 3:3, y vamos a leer en el 3:6, ¿ok? Juan capítulo 3, con esto terminamos, ya se lo prometo. Juan 3:3, porque va a empezar la serie del calamar, ¿no? ¿Cuál están viendo ahorita? No sé, ustedes son los que siempre me dicen, hermano, mira esta serie que yo no, ¿sabe cuál serie no he visto? Que ya todos los hermanos ya me dijeron que vieron. Y no es la de The Chosen, bueno, no voy a decir cuál, porque por respeto. Me dije: hermanos, son unos eruditos en esta serie, hasta se saben, ¿no? Pero bueno, mire, dice 3:3 de Juan. No es pecado ver series, hermano, ya saben cómo lo digo, ¿no? Lo digo en una broma, nomás no quiero que me tomateen aquí, ¿no? Pero, pues con mucho equilibrio, ¿no? Dice: sí, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios, no puede comprender el reino. El que no naciere de nuevo, ¿por qué se ocupa nacer de nuevo? Porque estamos en una condición que no estamos en ese sentido conectados con Dios. Por eso se ocupa, es necesario nacer de nuevo. Vamos al 6, dice así:
Lo que entonces, si ya, ¿verdad? Nací, por la gracia de Dios, este nuevo nacimiento sucede. Estas son palabras del Señor, hermano. O sea, que aquí yo no le estoy metiendo nada. Usted sabe, usted lo puede leer ahí. Dice, lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es. O sea, lo que viene de lo que es pecado va a producir pecado. ¿Ok? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Voy a leer estos mismos versículos, pero ya saben, en la Nueva Traducción Viviente, fíjense lo que dice así, palabras del Señor. Dice 3:3 de Juan, Nueva Traducción Viviente, te digo la verdad. ¿Cuántos saben que el Señor siempre nos dice la verdad? Dios siempre nos va a decir la verdad, aunque a veces no nos guste, ¿sí o no? Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Fíjense, no puedes ver el reino de Dios. Y en el 6 dice, el ser humano solo puede reproducir, fíjense, lo que es nacido de la carne es, o sea, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Vamos a estar vivos espiritualmente cuando se produzca ese nuevo nacimiento, haya esta conexión espiritual. Hermano, ¿cómo yo sé si ya nací de nuevo? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo puedo saber que ya nací de nuevo? Pues lo invito la próxima semana a esta misma hora, por este mismo canal, a que venga y nos sintonice para seguir aprendiendo. ¿Quiere aprender cómo sabemos si ya hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos se les prendió ahí el pecamenómetro? Ay, sí estoy o no estoy. Bueno, la próxima semana, si Dios permite, vamos a aprender un poquito más de esto, porque es importante, hermanos, que luego decimos, no, hermano, yo ya recibí nuevo nacimiento, pero todavía vas con tu compadre y hablas esas groserías y le hablas a tu mujer así como antes de ir a la iglesia, pero ya nació de nuevo, sí, ya nací de nuevo, hermano. Usted sabe, ya es como hablan a veces, ¿no? Pero, pues bueno, hay que orar, si de verdad si están ahí, pero bueno. Entonces nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana para seguir aprendiendo del nuevo nacimiento a nivel, pues, si somos o no somos, ¿no? Por la gracia de Dios, todo no lo vamos a usar para presumir, hermano, acuérdense, no, aquí vamos a aprender, ya que Dios nos guíe. Y si alguien dice, hermano, creo que yo no soy nacido nuevo, amén, vamos a orar, y hay que arrepentirnos, ¿sí o no? Y hay que dedicar cada parte de nuestra existencia para Dios. Aquí no estamos para presumir conocimiento. Aquí no venimos para etiquetar a las personas. La iglesia no es un club para santos, ¿se acuerdan? Es un hospital para pecadores, porque todos traemos cosas. Y Dios, claro que como nuestro Padre amado nos va a guiar, nos va a corregir, nos va a instruir, nos va a moldear. Para eso estamos. Todos estamos en el mismo barco, todos estamos en el proceso. Pablo lo decía, ¿se acuerdan lo que predicábamos en Algodones? No puedo decir que lo he alcanzado porque él sabe que todavía estaba en el proceso del apóstol Pablo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Entonces, pues vamos a seguir aprendiendo la palabra de Dios y si Dios permite, la próxima semana aquí nos vemos. Amén. Vamos a orar y donde se encuentra, acompáñenme a hacer una oración para terminar este tiempo. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta noche ya por tu palabra que tú traes siempre a edificar nuestras vidas, a fortalecer nuestra fe, a alimentar nuestro espíritu, a través del cual, Señor, tú hablas y nos ministras también. Gracias, Padre, porque esta es una obra que solo tú puedes hacer, traer ese nuevo nacimiento. Señor, si hay alguien aquí que a lo mejor esté dudando, Padre, habla en nuestro espíritu, habla en nuestro corazón y concédenos, si es que alguien aquí o de las que nos están escuchando no ha nacido de nuevo, Padre, convéncenos, conquístanos con tu palabra para arrepentirnos y poder nacer de nuevo, para poder ver tu reino, para poder empezar a comprender tus verdades, empezar a ver tus verdades, empezar a conocerte a ti, para vivir para ti. Tanto daño nos ha hecho ya este mundo, tantas cosas que ya hemos vivido, Señor, y hemos visto cómo aquellos que viven lejos de ti solamente se destruyen. No queremos destruir nuestra vida, Señor. Ayúdanos a vivir permaneciendo, honrándote, agradándote a ti. Oramos porque si hay alguien que no ha tenido este encuentro contigo, conforme sea tu voluntad, Padre, y el propósito que tú tengas, Señor, creyendo que tú lo puedes hacer, transforma ese corazón de piedra en un corazón de carne, Señor.
confronta ese pecado, acorrálanos, Señor, y quebranta nuestras vidas, quebranta nuestro corazón para entregarte nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos...